Hola y bienvenidos a una sesión más aquí en Mundo Análogo Música Hispanoamericana o @Mundo Análogo-MH. Antes de explicar este video, solamente indicarles algo a raíz de una consulta recibida. Estos programas no incluyen la música de los discos que muestro, no porque no quiera, sino que porque muchas veces lo hacía y alguno de los discos tenía contenido protegido y eso me bloqueaba todo el video. Y todo el trabajo quedaba destruido. En este canal, que está destinado para colocar música de latinoamericana o hispanoamericana, ahí sí encontraremos algunos discos. He hecho algunos programas con sonido de las bandas chilenas, porque allí los derechos de autor no son tan estrictos, pero con música anglo, con música europea, eso la verdad es bastante más impredecible. Pero tengo un canal que se llama @Mundo Análogo, ahí estoy colocando abajo su dirección, donde tengo una curatoría de música de ese ámbito, de ese mundo, yo diría Estados Unidos, más Europa, Asia, Japón en particular, bastante extensa, pero ahí solo hay música. Los programas que explico algo, que converso, que incluso puedo entrevistar a alguien, están todos en este otro canal, Mundo Análogo Música Hispanoamericana. Así es que si quieren escuchar la música que hoy está puesto acá, van a tener que buscarla en mi otro canal o en YouTube. Por lo general está disponible, ya sea en un canal oficial del artista o en gente como nosotros, los youtubers, que colocamos música. Así que un disclaimer, una aclaración al empezar. ¿Qué vamos a mostrar hoy? La segunda parte de discos de rock clásico que dejaron su huella en la historia y que por supuesto me gusta y además los tengo en vinilo, que es una condición muy importante. El primer programa, la verdad, tuvo bastante buena, una cantidad importante de visitas, pero algunas personas me dijeron, no, pero estos no son los verdaderos discos, no están o no compartían conmigo la opinión que esos 5 primeros discos eran importantes. Totalmente comprensible, yo ya lo dije en el programa, gustos son gustos, pero yo reflexionando llegué a la conclusión de que habían temas importantes, discos importantes que agregar a esta colección de discos de rock clásico que generaron o ayudaron a generar distintos estilos hacia el futuro. Y los que he escogido en esta ocasión tienen que ver con aquellos discos seminales que no solamente logran grabar y el disco hacerse realidad, sino que además son éxitos de mercado, es decir, es abrazado masivamente por los consumidores, por los quienes escuchan música en todo el mundo. Y eso marca un cambio importante. ¿Por qué lo digo? Porque en el tema del rock, por ejemplo, en la segunda mitad de la década 60 en Inglaterra y Estados Unidos fundamentalmente, hay corrientes muy importantes, pero que están reservadas a nichos muy específicos, nunca explotan y se transforman en un fenómeno masivo. Lo que hoy vamos a ver es aquellas bandas que logran darle el palo al gato, como decimos nosotros, que logran acertar un estilo distinto, rupturista para la música de la época, los estándares de la época, y al mismo tiempo seducir a quienes compraban música y escuchaban música por radio esos años y transformarse en éxitos de ventas. Eso es un poco lo que vamos a mirar en el día de hoy. Y vamos a partir con una joyita. Junio de 1968, este disco se transforma, yo diría, en el primer disco del ámbito psicodélico, rockero, que logra vender más de 30 millones de copias. Fue grabado a fines de mayo del año 1968 y editado a mediados de junio de ese mismo año. Es decir, lo grabaron, lo revisaron y lo mandaron a prensar inmediatamente. In-A-Gadda-Da-Vida, de la banda Iron Butterfly. Este éxito la persiguió toda su carrera porque no tuvo nada a esta altura, ni menos nada que dejara la huella en el tiempo, en la historia del rock que dejó esta grabación, que incluso es considerada una referencia del rock duro, el rock pesado. Yo creo que es más psicodélico, casi progresivo. Pero bueno, ¿por qué In-A-Gadda-Da-Vida? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy curioso. Doug Ingle, que era el organista y el vocalista de Iron Butterfly, escribe la música de un tema muy corto, 1 minuto y medio,
llamado En el Jardín del Edén, In the Garden of Eden, y que es una canción dedicada de Adán dedicada a Eva, de acuerdo a ciertos relatos, primeros habitantes de este planeta. Era una canción de amor, pero cuando la compone se había emborrachado con un galón de vino tinto, Red Mountain creo que se llamaba, un galón. Esos son como 4 litros, no es una o 2 botellas, un poquito, bastante más. Entonces va donde el baterista, que se llamaba Bush, creo que el apellido, y le explica, y claro, apenas hablaba. Entonces le dice que la canción se llama In the Garden of Eden, y lo que el baterista, que le coloca la letra a la canción, que es lo que se escucha al comienzo y al final, entiende Inagata Davida. De ahí viene este nombre tan extraño que uno creería que fuera, no sé, como del Medio Oriente. No. Era el creador de la música absolutamente borracho, intentando explicarle a su partner, a su compañero de banda, cómo se llamaba la canción para que él le colocara la letra. Esto al final termina en un tema de 17 minutos, un poquito más de 17 minutos, un solo de batería como de 2 minutos y 45 segundos, que a su vez dicen que fue referencia para Ringo Starr para la batería del tema The End, que es el último disco que graban los Beatles en el año 1969. Este tema largo es el que deja la grande, como se dice, porque por alguna razón conecta con todo el mundo. El single que preparan de 2 minutos y medio, que creo yo que era el que se transmitía por radio, yo lo escuché cuando tenía 8 o 9 años y me encantaba por la radio. Y obviamente en esa época en la radio, que era fundamentalmente AM, en Chile estoy hablando, yo vivía en Santiago, no iban a colocar 17 minutos de Inagata Davida, deben haber colocado el single. El single no tuvo mucho éxito, creo que llegó al puesto 40 en los rankings de rocks, pero el long play sí llegó a ser número 4 y vender 30 millones de copias. Todo una revolución. Disco que ha sido sampleado, que ha sido utilizado en muchas bandas de películas. Hay una banda de una película que se llama Manhunter del año 1986, donde hay una parte que 8 minutos de desarrollo de la película están con este tema de fondo. Es decir, realmente una maravilla. El lado A, porque el Inagata Davida está en el lado B, es un poquito olvidable. No pasó a la historia. Este es lo que les voy a mostrar, este es el sobre original, es la primera edición norteamericana, sello Atco, que era Atlantic. Ahí. Esta edición, la verdad, encontré 2. Está en muy buen estado. Es una grabación de rock, no tiene nada muy especial. Lo que es importante es que no intentaron simular que era en vivo, como ya veremos que ocurre con otras joyitas del rock de esa época. Hace su trabajo y es importante indicar que Iron Butterfly venía pensando esto incluso antes de que grabara su primer disco. Este es el segundo de la banda. Porque Jeff Beck cuenta de que a mediados del año 67 los vio en el Club Galaxy en, creo, Long Beach, y los tipos ya tocaban como media hora de Inagata Davida. Y yo recuerdo hace muchos años atrás haber visto en YouTube un video de Iron Butterfly tocando en vivo Inagata Davida antes que fuera editado el disco. Posteriormente intenté encontrar nuevamente el video, nunca más lo encontré. Así es que la verdad, esto de transformar una canción de 1 minuto y medio en algo de 17 minutos, es decir, incorporarle jam, es producto de que ellos venían utilizando el tema en sus presentaciones en vivo ya a mediados del año 1967, es decir, incluso antes de grabar su primer disco. Disco de rock imperdible. Yo diría que este disco rompe marca dejando a un lado Beatles, y yo diría el primer disco de Doors, pero yo creo que este vendió más discos que el primer disco de Doors, homónimo. Dejando de lado los Beatles, este disco realmente en el mundo del rock abre una puerta enorme a muchos estilos que vendrían posteriormente. Vamos entonces a ver qué otros buenos discos hay el año 1968, ya más de 50 años.
El 12 de agosto de 1968 se lanza otro álbum que, digamos, desordena la estantería musical en la escena norteamericana y mundial. Se llama Cheap Thrills, interpretado por la Big Brother Holding Company, con la vocalista, yo diría, de las voces más maravillosas del mundo del rock, Janis Joplin, que lamentablemente nos dejó muy pronto en el pináculo de su carrera. Este disco es el segundo de la banda, el último con Janis Joplin de vocalista, quien a los pocos meses de editar este disco deja la banda e inicia una carrera de solista. Con este disco se inicia esta tentación de los productores de sugerir que las grabaciones se realizaban en vivo. Entonces, para este disco llaman a un señor Bill Graham, creo que se llamaba, para que los presente como si estuvieran frente a una audiencia. Se escuchan aplausos y luego la banda suena, pero está arreglado el sonido de manera tal que como que uno lo estuviera escuchando desde una sala de concierto, no así frontalmente con uno donde esté escuchando música. Está todo y le agregan aplausos y gritos. En estricto rigor, el único tema que es en vivo es Ball and Chain, que está incluido en este disco, pero el resto es todo estudio. Pero uno cree o lo hacen creer, de que es un disco en vivo. La carátula es muy interesante, es de un caricaturista alternativo que era del gusto de Janis. Por aquí tengo el nombre, Robert Crumb. Y esta es la carátula número 2, porque la primera, la idea de la banda era estar todos ellos desnudos en una cama. Por supuesto, Columbia Records les dijo, no, olvídense, en una sociedad como la norteamericana en esos años era bastante difícil. En Chile una banda copió algo parecido, recordemos Agua Turbia y todos desnudos con cara de entumidos de frío ahí en una tina de un baño, pero en fin, un baño además a la chilena de aquella época. Volviendo a Cheap Thrills, de ahí viene esta carátula de un disco, vamos a abrirlo aquí con mucho cuidado. Esta es la primera edición norteamericana que la encontré en estado espectacularmente impecable. Gatefold, la maravillosa Janis. Aquí tenemos los temas Combination of the Two, I Need a Man to Love, Summertime, un cover, Piece of My Heart, el tema que tuvo más éxito en los rankings de la banda, Turtle Blues, Old Sweet Mary y Ball and Chain. Un discazo. Ese año se transformó en el disco más vendido del año 1968. ¿Cómo suena? Yo ya les comentaba. Esto es interesante. Este es el sobre interior. Da la sensación que acá alguien recortó el centro de haber venido un cupón para que le enviaran un póster de, no sé si de las bandas de turno o de la Big Brother. Y este es el disco de Columbia. Aquí tenemos su lado 1. Este disco está impecable. Suena muy bien. Yo diría, no me gusta mucho que esta cosa de simular de que están en un escenario, porque creo que el tipo de rock que hacían era tan directo, en inglés se dice raw, que la traducción literal es crudo, pero en español yo diría que es como lo que sale en el disco es lo que grabaron en el estudio, sin mayores aspavientos, sin ninguna manipulación ni overdubs de la grabación, y eso es lo que me gusta. No hay reediciones importantes de este disco hasta como el año 2011, que Sony saca este box set con 4 discos de Janis, se llama The Janis Classic LP Collection. Y aquí viene, por supuesto, Cheap Thrills. Este disco obviamente está muy bien reproducida toda la gráfica. Seguramente está traspasada las cintas a formato digital. 2011 todavía no era muy buena la calidad, pero el disco suena muy bien. Quizás ahí ayuda a que sea una grabación tan directa. Pero lo que sí hicieron fue cambiar la imagen musical. Ya no se escuchan como al fondo de la sala, sino que ya se escuchan ahí junto con uno escuchándolos en su sala de música.
Todo mucho más directo, guitarra, bajo, batería, etc. Suena muy bien. Los otros discos, vienen 4 discos en este box set. Vienen, por supuesto, Cheap Thrills, luego el primero, Big Brother and the Holding Company homónimo, Janis Joplin con Perla, y luego el otro es I Got Them All Cosmic Blues, Mama, Blues Again, Mama. 4 discos aquí, pero eso ya es la historia musical de Janis. Quizás podríamos hacer un videito sobre ella más adelante. Un disco tremendo, o sea, Janis con esto se destapa, es una figura del blues, del rock, la pasión con la que canta no solamente en estudio, sino que en vivo, esa como compenetración con el dramatismo de los temas que interpreta, la hace una cantante única. Yo diría que quizás en el mundo del blues, más en la cultura afroamericana, la cultura negra musical en Estados Unidos, había cosas parecidas a lo que cantaba Janis. Por supuesto, con grandes problemas psicológicos, de adicción a las drogas, de rechazo. Tuvo una infancia y una adolescencia muy, muy negativa en donde ella creció. Y cuando vuelve como artista a donde ella había crecido, donde ella había estudiado, la verdad la reciben pésimo. Todo mal para la pobre Janis, que lamentablemente nos dejó muy joven. Pero su herencia musical es eterna, no la vamos a perder. Y yo creo que sigue siendo fuente de inspiración tremenda de músicos y cantantes hasta el día de hoy. Entonces, ya sabemos, agosto de 1968, Cheap Thrills con la Big Brother Holding Company en voz de Janis Joplin, un disco que hay que tener. Vamos entonces al tercer disco. El 30 de septiembre de 1969, ya pasamos a un año adelante, viene otro disco que, al menos para mí y mi generación, es claramente distintivo de nuestra adolescencia o preadolescencia. Me refiero a este disco de Red Earth, en donde viene el tema Get Ready, que era un cover de una canción de Temptations, que nunca había sido un gran éxito, y que ellos transforman en un largo tema de rock, 21 minutos, que ocupa todo un lado de este disco. Raiders era curiosamente una banda de músicos blancos en un sello Motown que estaba dedicado al mundo afro. Pero quienes dirigían el sello habían decidido expandir un poco la llegada del sello a otros mercados y crear una subsidiaria de rock que le pusieron Red Earth también, Tierra Extraña, y que inaugura la banda del mismo nombre. Y para eso ocupan el cover de esta canción de Temptations, que también eran parte del sello Motown, lo que facilitaba todas las cosas legales y de derechos asociados al tema. Y este disco, su versión corta, que era la que yo creo que nosotros escuchábamos en las radios en Santiago en aquellos años, 1969, se transforma en todo un éxito. Este es un disco que el mismo año que es lanzado, 1969, certificado platino, el segundo de la banda. Y bueno, es un súper disco. Lo único que yo critico un poco es esta cosa de que le agregaron aplausos, un poco lo que hicieron con el segundo disco de Janis Joplin en la Big Brother Holding Company Band, para simular de que estaba en vivo. Es demasiado evidente que no está en vivo. Pero, les voy a mostrar el disco. Aquí está. Esta es la primera edición norteamericana. A ver, ahí. Y el Ready ocupando todo el lado 2. El lado 1 no es malo, pero es un poquito como el de Iron Butterfly. No pasó a la historia. Y también, esto es muy lindo, porque el sobre interior también está dedicado a la banda. Muy psicodélico, muy costa oeste. Y viene otros discos que uno podía adquirir. Aquí vi a The Messengers.
Blues Helping, bueno, en fin, otras bandas en la misma línea del sello Rare Earth, que fueron editados después de editar esta maravilla. El disco, este disco suena muy bien, año 69, sin ningún artilugio tecnológico, tiene un sonido directo muy, muy claro. Cada instrumento se nota pero con perfecta claridad, mucho más claro que Inagada Vida, que bueno, su misma característica psicodélica le viene bien con no tener tanta claridad instrumental, pero Get Ready se escucha perfecto. Cada instrumento, usted en todo el minuto uno puede realmente seguir lo que está haciendo cada ejecutante de la banda. Y por supuesto el infaltable solo de batería, que yo no sé cómo nos las arreglamos en hace pequeños años para bailarlo. Bueno, uno bailaba cualquier cosa. Entiendo que este tema fue muy popular en las comunidades afro en Estados Unidos porque les encantaba que durara 21 minutos y además el solo de batería porque parece que allí lo bailaban con mucha energía y por supuesto con mucho más talento que nosotros que estábamos en Chile, donde el bailar nos era un poquito negado. Creo que las nuevas generaciones han resuelto ese vacío. Un disco imperdible, rock simple, directo, excelentemente bien grabado. Yo diría, si usted se consigue alguna primera edición, no es difícil, tiene algo que suena perfecto. Totalmente recomendado, un disco que hay que tener si uno quiere ir coleccionando los discos más importantes del mundo rock. Entonces, Rare Earth y Get Ready, editado a finales de septiembre del año 1969, nuestro tercer invitado. El 22 de octubre de 1969, 3 semanas aproximadamente después de que Get Ready saliera al mercado en Estados Unidos, se edita lo que se considera el álbum de rock más influyente en su historia, Led Zeppelin II. Este discazo tiene toda una historia, es una leyenda, dicen que inaugura el rock fuerte y pesado en todo el género. Es sin lugar a dudas el disco más rockero en toda su extensión de la banda. Son aproximadamente 9 temas, 6 de autoría de la banda y 3 con cosas sacadas de blueseros de Chicago. Incluso Whole Lotta Love toma parte de la letra, viene de un tema en blues de un bluesero en Chicago, no recuerdo su nombre, lo que le genera una demanda después a la banda que logran ahí ponerse de acuerdo. Jimmy Page le encantaba tomar cosas de otro y arreglarlas y colocarlos en temas de la banda, lo que les ha traído problemas hasta no hace mucho, cuando lograron finalmente resolver la demanda por Escaleras al Cielo, que no es de este disco. Este disco tiene mucha historia. Aparte de ser un disco pesado, fue un disco que fue grabado mientras la banda estaba en tour por Estados Unidos, por Inglaterra, y por tanto fue grabado en diversos estudios, algunos top tecnológicos y otros que ni siquiera tenían retorno. Y por tanto Eddie Kramer, el gran ingeniero sonido que se incorpora a la banda con este álbum, junto a Jimmy Page, que es el productor, la verdad tienen que juntar material grabado en distintos lugares para poder construir este disco, que si uno lo escucha está parejito, como si lo hubieran grabado todo en un solo estudio. ¿Cuál es la leyenda de este disco? Que lo conté en otro video. Cuando masterizan el álbum, Page con Kramer, lo mandan a imprimir y allí llaman a un ingeniero, a Robert Ludwig, que toma el disco, toma toda la energía de la cinta y lo pone en el vinilo. Lo lanzan al mercado y al día siguiente o a 2 días después, la hija del dueño del sello le dice: padre, estos discos están malos porque mi tocadisco, mi brazo salta cuando intento tocarlo. Y ahí se dan cuenta que Ludwig, Bob Ludwig, como le dicen ahora, que hace poco se acaba de retirar de la profesión, le había puesto tanto rango dinámico al disco que los tocadiscos que más abundaban en aquella época, que eran lo que hoy nos reímos mucho con los Crossley y sus brazos plásticos. Bueno, antes ese era el estándar. Era lo que tenía todo el mundo. Muy poca gente tenía tornamesas más sofisticadas y más caras.
todo el mundo tenía estas cosas plásticas baratas, portátiles, muchas de ellas, entre ellos la hija del dueño del sello. Entonces inmediatamente se da la orden de retirar todos los discos que no habían sido vendidos aún, entrar al estudio, recortar el rango dinámico de la grabación y volver a lanzarlo. Por supuesto, recortando todas aquellas partes en donde era tal el rango dinámico, por ejemplo, por la batería de Bobham, que hacía saltar los brazos en aquellos tocadiscos baratos. Y de ahí en adelante la versión que se conoce, lamentablemente, es la versión recortada. Pero algunos, como yo, logramos hacernos de esta primera edición, la que está editada por Robert Ludwig, y la manera de saber cuál es, este es el disco original, lo compré cuando todavía no se hacía famosa esta leyenda, porque hoy día es casi imposible encontrarlo y en buen estado además. Aquí en esta parte alrededor del disco donde está la descripción del stamper, debe decir un RL, manuscrito puño y letra de Robert Ludwig, indicando que él fue quien hizo la masterización. Yo he probado esta versión con la que ya vamos a revisar de Jimmy Page de 2014, una japonesa. Solo me falta compararla con la de Classic Records, que no la tengo, pero la calidad de sonido de este disco que sacaron del mercado los pocos días de haberlo editado, es insuperable, insuperable. Todos los otros discos que vinieron después ya estaban recortados. Por ejemplo, esta es una excelente edición japonesa. Creo que esta es del año 73, no recuerdo. Suena muy bien como todo lo japonés. Bueno, el disco es bastante igual. No sé si lo he mostrado completo. Pero, ¿cuál es la mejor manera de identificar esto? Whole Lotta Love, el primer tema. Parte el riff de guitarra, la voz de Robert Plant, y cuando entra la batería de Bobham junto con la guitarra, el primer tutti del tema, en el disco donde el que hizo el prensado, Robert Ludwig, allí los parlantes explotan, porque entra la batería con todo, el bajo, la guitarra. Realmente un salto en el rango dinámico, de algo que era más bien, comillas, tranquilo, con la voz de Robert Plant, el riff de Jimmy, un poquito bajo. En la edición recortada, que es la que después se distribuye a todo el mundo, cuando entra la batería entra con freno de mano, por así decirlo. Como que ahí se nota que hay una caída, bajo y batería bajan su intensidad, la voz se mantiene, pero ya no es esa cosa que realmente hace saltar los parlantes. Y esta edición japonesa que suena muy bien y todas las que vinieron después tienen ese problema. Hasta Capitol Records, que creo que lo lanzó como la primera década de este siglo, 2000 y algo, creo que hace algo muchísimo mejor. El año 2014, Jimmy entra al estudio con un ingeniero, remasteriza todo el catálogo, ya les mostré en el primer programa Led Zeppelin 3, y también se hace cargo del Zeppelin 2, nuevamente este box set con una cantidad enorme de material. Este es el folleto descriptivo, vinilos, extras en vinilo, compact disc, los extras también en compact disc, un libro lleno de fotografías, fundamentalmente fotografías de la grabación del disco, no recuerdo haya nada escrito, en póster, la carátula que fue nominada al Grammy por su originalidad. Y el disco, lo volví a escuchar ayer, la verdad no suena bien, suena ordenadito, todo muy claro, tiene bajo, tiene batería a un nivel, digamos, normal para un vinilo, no hay nada que criticar allí. En la versión digital suena horrible, suena muy agudo, o compact disc, o ya sea archivo de alta resolución, pero en vinilo suena mucho mejor, el bajo se nota más, la batería tiene más presencia. Suena bastante bien, pero no le llega a los talones a la primera edición masterizada por Robert Ludwig. No le llega, prensada mejor dicho, no le llega a los talones. Pero suena bien y creo que esta es la edición, si uno compra hoy día el disco, porque obviamente lo siguen produciendo,
es el mix de Jimmy Page, el que está incluido. No es el segundo que corrigieron producto del rango dinámico de la primera edición. Este es otro vinilo de esta edición con puros outtakes, bastante buenos. Aquí viene las primeras ediciones de Heartbreaker, Whole Lotta Love, con voces, Thank You, la banda musical de apoyo, Moby Dick de apoyo, etc. Es un buen disco y por supuesto el código para bajar los archivos de alta resolución que ya debe haber expirado y lo mismo editado en Compact Disc. Estos Compact Disc ni lo es abierto, así que si algún día vendo esta cajita, los Compact Disc van a estar intocados. ¿Qué puedo decirle? Un disco tremendo de la banda, tan fuerte, tan potente, que es lo que lleva después a Jimmy Page, que yo creo que tenía una mirada musical mucho más amplia, era como más progresivo, decidió hacer un giro brusco y desembocar a Led Zeppelin 3. Ya les expliqué en el primer programa las características de ese disco, totalmente alejado de lo que había sido la energía, la estamina de Led Zeppelin 2. A mi gusto, a mí me gusta más, no obstante los temas de este disco, no obstante Escalera al Cielo, me gusta más la edición 3, pero este disco es imperdible. Led Zeppelin 2 es realmente imperdible, es un disco que hay que tener y yo creo que esos discos que dejaron una huella muy importante para las bandas que iban a venir después, un punto de referencia de lo que era el rock pesado. Así es que con este disco de octubre del 69 nos vamos al siguiente disco que dejó su nombre en la historia del rock. El 18 de septiembre de 1970, mientras en todo Chile bailábamos cuecas en alguna ramada para nuestras fiestas patrias, Día Nacional de Chile, en Inglaterra se lanzaba uno de los discos más influyentes en la historia del rock y sin duda alguna el más influyente del heavy metal, Paranoid con la banda Black Sabbath. Segundo disco de la banda y se transforma en el disco cuna y más influyente del heavy metal para siempre. Queda marcado en la historia. Un disco sencillamente espectacular, muy distinto a todo el sonido que había en ese minuto. Ya comenzaba a sonar el rock progresivo, ya comenzaba también en Inglaterra, había ya rasgos de lo que era la música fusión, un poco de jazz, un poco de rock. Pero sale este disco con las guitarras de Tony Iommi con riffs tan diferentes y con este acento medio como oscuro, satánico según algunos, que lo cambia todo. O sea, ellos realmente abren una puerta y hacen un camino propio y dejan al rock clásico, o lo que hoy entendemos como clásico, seguir su ruta ya dada. Los temas War Pigs. War Pigs era el tema, era como se iba a llamar este disco en un comienzo, y que el rigor tenía otro nombre que tenía que ver con el demonio, pero en donde el demonio no es algo espiritual, sino que es quien alimenta la codicia del hombre y de los hombres con poder y que a su vez arman guerra para que la gente trabajadora vaya a pelear las guerras por ellos. Y era complicado ponerle War Pigs para el sello porque en ese minuto estaba todo el tema de la guerra de Vietnam y obviamente no iba a pasar desapercibido ponerle al disco War Pigs, y por eso después cambian el nombre del disco a Paranoid, que la verdad había sido un tema de relleno, es un tema que hacen en 2 horas. Tony empieza a hacer un riff y curiosamente el riff estaba inspirado en un tema de Led Zeppelin. El riff venía de Communications Breakdown de la banda Led Zeppelin, su primer disco, y en alguna entrevista Tony Iommi dice en realidad fue casi un homenaje a lo que Led Zeppelin había hecho en ese primer disco, que lo quisimos plasmar en este tema Paranoid. Así que para quienes digan de que Led Zeppelin no ha influido en el heavy metal, están equivocados. El single más famoso, número 4 del ranking de Estados Unidos, Paranoid, viene de Communication Breakdown. Pero el tema es que en el estudio Tony Iommi empieza con este riff, le hacen la letra como en 5 minutos, en 2 horas tenían el tema puesto
y se transforma en el gran éxito de este álbum, no el único, porque War Pigs es un tremendo tema, Planet Caravan algo mucho más lento, totalmente distinto, en fin, Iron Man, el disco completo es una maravilla. Y es, para quienes hoy día escuchan música y no estuvieron en los años en que esto sale editado, es algo totalmente diferente, es una erupción, es una innovación perfecta. Disco maravilloso. Esto que les estoy mostrando es una edición especial que salió, que fue editada el año 2016 y que tiene 2 discos. Y en el segundo de bonus tracks dice grabado a Regent Sound Studios 16-17 de junio del año 1970, vienen las versiones instrumentales del álbum. Y bueno, lo mismo del disco cantado, pero sin la voz de Ozzy. Suena maravilloso. No tengo la versión original, la verdad la he buscado, la versión inglesa. Es carísima y está en pésimo estado. Creo que $200, $250. Así que estoy esperando en algún minuto encontrar la oportunidad de poder tenerla. Pero esta edición del 2016 suena muy bien, es un disco bien grabado, con buen rango dinámico, mucho ritmo. Nada que no es una grabación excepcional, pero es una grabación muy buena, que refleja el rock. Hay un box set que salió, me parece que el año 2019, con 9 discos de la banda y programas de los conciertos que ellos desarrollaron en distintos lugares. O de abajo son los folletos de los conciertos. Y acá arriba tenemos los discos en orden cronológico, en donde por supuesto el segundo es Paranoid. La banda nunca entendió el sentido de la carátula. Dice, este tipo disfrazado de chancho con una espada, la verdad no tiene nada que ver con el disco, pero no alcanzaron a cambiarla, no alcanzaron a editarlo y salió con esa carátula muy rara, la verdad. Yo siempre me he preguntado qué diablo significa esa carátula. Pero bueno, aquí en este maravilloso box set viene también la versión del 2016, fue la versión masterizada, seleccionada. Muy buena. No tengo la versión original, no puedo hacer una comparación, pero sí les puedo decir que este disco hay que tenerlo. Suena bien, es redondito, cerradito, la interpretación es perfecta, la voz de Ozzy maravillosa, temas tremendos, riffs de guitarra únicos, todo digamos, una semilla que después germinaría en tantas buenas bandas de heavy metal que ustedes deben conocer mejor que yo. Pues bien, con Paranoid cierro esta segunda revisión de aquellos discos que han dejado una huella. He parado en el año 1970, en este caso, y son 50 años, un poco más. Es increíble lo vivo que se mantienen estas grabaciones, lo referente que siguen siendo, y eso refleja la calidad tremenda de los músicos que crearon cada uno de los discos que hemos revisado en este programa como en el primero. La verdad, para mí el rock es un compañero de vida casi toda mi vida y lamento mucho que hoy día ya está en las últimas. Sigo esperando que haya algún renacimiento del rock así con música que realmente nos mueva los tímpanos en todo el planeta. No sé si eso será posible con los estilos actuales de música. La otra vez leía a unos productores de disco indicando que hoy casi nadie escucha las canciones completas. Es decir, aparte de que, bueno, el vinilo ha tenido una resurgencia y ha entrado en círculos de gente joven, pero en general la gente escucha en el teléfono, no escucha las canciones completas, es decir, ni soñar que escuchen un álbum entero, que era lo que uno hacía antes. Eso le hace un poquito difícil para el mundo del rock, que usualmente desarrolla conceptos en cada música, pero por lo menos tenemos esta tremenda herencia y la tecnología que nos permite volver a disfrutar de ella en distintos formatos. El rock, para mí, maravilloso, y rock and roll will never die, como dijo Neil Young en un maravilloso tema cuya mejor versión es en vivo. A ver si algún día repaso un poquito ese tipo de música también. Bueno, muchas gracias por seguirme en este programa. Obviamente les vuelvo a recordar que hay un canal que se llama @mundoanálogo, ahí lo pongo abajo,
donde pueden escuchar música. Allí no hay programas conversados y hablados, solo música. Y este Mundo Análogo-RH, en donde tenemos estos programas para conocer discos, un poquito de su historia y comparar distintas ediciones en vinilo. Los tengo también en compact disc, pero yo creo que en vinilo suenan mejor y por esa razón me concentro en este formato. Muchas gracias y nos veremos en otro programa.